Apreciables estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por este medio deseo compartir con ustedes una dinámica que yo suelo hacer con otras universidades donde imparto mis materias. Se conoce como socialización de parcial. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es reseñar brevemente qué es lo que nosotros esperamos del primer parcial y para eso nosotros compartimos una serie de ejemplos que pueden serles de utilidad al momento de poder elaborar su primer examen parcial. En ese sentido, procederé a compartir la pantalla para explicarles brevemente qué es lo que nosotros hemos visto últimamente, en qué nos vamos a centrar y por medio de un ejemplo, qué es lo que nosotros esperamos de cara a la entrega de su primer parcial. Entonces, procederé a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Y en ese sentido, vamos a hablar de una dinámica conocida como la socialización del parcial. Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a centrar específicamente en uno de los contenidos que hemos tratado a lo largo de esta unidad y ese es el siguiente. Básicamente lo que vimos la sesión pasada. ¿Y qué es lo que nosotros vimos la sesión pasada? Pues hemos explicado brevemente en qué consiste una metodología que no solo es aplicable al trabajo de los datos, sino que también es sumamente replicable en las dinámicas propias del periodismo de datos. Y esa metodología se conoce como la tubería de datos. Nosotros vimos por medio de una breve explicación de cada uno de los pasos que están reseñados dentro de esta diapositiva, cuál es la metodología que uno tiene que seguir de principio a fin para poder empezar a plantear un tema desde la mirada de los datos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros esperamos que ustedes puedan entregar, ya sea de forma individual, en duplas, tríos, cuartetos o quintetos? Pues lo que nosotros esperamos es que ustedes puedan entregar lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellas? Seguramente se estaban preguntando y esto es básicamente lo que nosotros vamos a realizar de cara a la presentación del primer parcial. Entonces, en ese sentido, lo que yo necesito es que de forma individual, duplas, tríos, cuartetos o quintetos, ustedes seleccionen una temática que se pueda trabajar desde la mirada de los datos. Una vez ustedes hayan decidido cuál es ese tema, que puede ser desde la importancia de Bad Bunny en la música popular, pasando por las ventas de Nintendo, el auge y la caída de ciertas consolas de videojuegos, o cuán importantes son los aplicativos en la dinámica del COVID-19. Una vez que ustedes hayan definido ese tema, básicamente lo que tienen que empezarle a hacer es una aplicación de la metodología del trabajo de datos, es decir, si ya lo definieron, qué es lo que deberían buscar, cómo lo van a obtener, qué es lo que se debería limpiar, analizar, presentar y sobre todo visualizar de cara a una audiencia específica con la cual se puede empezar a tocar el tema desde la mirada de los datos. Entonces aquí lo que se busca es que a medida que ustedes van desarrollando cada paso, puedan ir elaborando algo que les pueda llevar a la presentación o a la divulgación de su tema desde la mirada de los datos. Y en ese sentido lo que se busca es un esquema paso a paso. Eso nosotros ya lo vamos a explicar por medio de un ejemplo y también se los vamos a subir a la plataforma de Moodle para que ustedes puedan consultar de qué va ese esquema paso a paso. Entonces, en ese sentido, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Para dónde se dirige este tipo de situaciones? ¿Cuáles son los requerimientos de lo que se puede hacer o no se puede hacer? Y para eso nosotros tenemos dentro de la mesa este ejemplo que me gustaría reseñar y que alguien ya pudo hacer exitosamente en una de las universidades donde yo imparto estos cursos relacionados con el periodismo de datos y la metodología de trabajo de datos. En ese sentido, ellos básicamente lo que se enfocaron es empezar a visibilizar cuál ha sido la variación de los precios de referencia para los combustibles en el año 2021 en El Salvador. Para la fecha en la que ellos seleccionaron la información, básicamente estábamos como en el primer semestre del año, entonces seleccionaron de enero a junio. Ya con esas consideraciones, una vez que ellos perfilaron cuál era la pregunta en cuestión y qué era lo que deseaban empezar a investigar o empezar a precisar, empezaron a buscar información relacionada con la temática y se centraron en los portales gubernamentales, específicamente en el Ministerio de Economía, que
cierto tiempo se encarga de empezar a actualizar los precios de los combustibles para que la población salvadoreña esté enterada sobre el tipo de variaciones que se puede llegar a presentar dentro de esta temática que nosotros tenemos en cuestión. Una vez ellos empezaron a buscar información, empezaron a darse cuenta que se podía recolectar información y sobre todo extraer información clave de ciertos artes digitales que el Ministerio de Economía se encargó de precisar y que se encargaba de publicar en la mayoría de redes sociales o en la mayoría de portales en los cuales tenía una presencia significativa la entidad gubernamental en cuestión. En ese sentido, nosotros pudimos empezar a precisar que se volvió necesario dentro de la identificación de su tema el hecho de que de alguna u otra forma nosotros pudimos empezar a contrastar cierta información que ellos lograron identificar, ya sea por medio de la cuenta de Twitter del Ministerio de Economía, también se pudo empezar a verificar si la Defensoría del Consumidor estaba realizando algún tipo de publicaciones que pudieran contrastar y verificar que las variaciones de los precios de los combustibles vertidas por esta entidad gubernamental eran certeras y ya con ese tipo de elementos ellos se dedicaron a poder empezar a limpiar la información. ¿Eso qué significa? Que por medio de la extracción de estas herramientas que ellos pudieron llegar a precisar y a identificar, ellos empezaron a transformar cada uno de estos artes digitales en tablas donde se pudiera empezar a consultar la información y se pudiera llegar a establecer de alguna u otra forma cuáles eran los precios y cuáles eran las variaciones en el tiempo, en el tiempo considerado por ellos para poder empezar a realizar su tema. En ese sentido, vale la pena reseñar que inicialmente dije que se había hecho de enero a junio del 2021, pero ellos lograron conseguir información hasta julio del 2021. Entonces, todavía era un semestre más un mes adicional el que ellos pudieron empezar a precisar la información. Algo que pudieron ellos empezar a identificar en el tema es que a pesar de que habían ciertos aumentos sustanciales dentro de los periodos señalados, tanto en las zonas administrativas del país, por zona administrativa deberemos entender la zona central, occidental y oriental del país. Y también podemos empezar a identificar que a pesar de que hubo un paulatino aumento, esos paulatinos aumentos eran más que todo estándar. Entonces no había como una variación que fuera tan abismal para la población salvadoreña dentro de ese tipo de dinámica, sino que era un aumento paulatino, escalonado y estándar de los precios de la gasolina en el tiempo que ellos decidieron empezar a precisar la información. Y por último, pero no menos importante, a ellos se les ocurrió, no es obligación que ustedes lo hagan, pero es algo que surgió de su iniciativa y de su propia forma de empezar a presentar la información, que simple y sencillamente ellos lograron empezar a graficar esta información en algo que pudieran presentar a una audiencia determinada. Entonces, aquí se recomienda que ustedes solo punteen qué tipo de gráficos consideran ustedes idóneos o los más accesibles para poder presentar la información que ustedes pudieran llegar a recolectar sobre su tema. Entonces, en ese sentido, se podría señalar que un gráfico de barras, un pie o cierto tipo de elementos con los cuales se pudiera visualizar información es lo más idóneo para poderla presentar. En este caso, nosotros lo que podemos ver es que ellos, por medio de su iniciativa propia, graficaron las tablas que nosotros veíamos previamente por acá en algo que su audiencia pudiera entender. Y por medio de este gráfico, ellos lograron identificar que la zona occidental es la que tiene casi la mayor parte de precios más altos en comparación con el resto de zonas administrativas del país. Entonces, eso podría botar cualquier sospecha inicial de que por el hecho de que nosotros nos ubiquemos en San Salvador y que hay una centralización de los servicios, eso no quiere decir que nosotros tengamos los precios más caros en los aumentos paulatinos de la gasolina en el país. Entonces, eso es algo que ellos pudieron identificar por medio de este gráfico y que no es obligación que ustedes hagan gráficos por medio de la presentación de la tubería de datos, pero se puede empezar a reseñar con qué tipo de gráficos se puede empezar a visualizar información. Para eso yo les puedo pasar algunas referencias para que puedan ver qué tipo de gráficos se pueden realizar sin importar el tema en cuestión que ustedes deseen visualizar. Y ya con estas consideraciones, pues esperamos sus parciales. Seguramente se están preguntando cuándo se podría entregar,
de qué forma se puede entregar. Entonces, este parcial se puede entregar así en un PDF, puede ser un documento, puede ser una presentación de PowerPoint, puede ser un documento de Word como el que yo les voy a subir de estos chicos que lo hicieron por medio de un Word explicativo y se pueden llevar todas las páginas que ustedes precisen. Tampoco se busca que pueda, que sea como un ensayo académico que tenga de 15 a 20 páginas, sino que puede ser de 5 a 10, incluyendo la portada, quiénes son los integrantes. También yo me encargaré de subir la rúbrica de evaluación para que la puedan revisar y seguramente ustedes estaban preguntando que para cuándo es. Yo pensaría que esto se podría realizar ya sea de forma individual y grupal de aquí al 28 de agosto en el transcurso de la mañana, específicamente a las 8 de la mañana. Entonces, espero que estas dudas, consultas y inquietudes hayan sido de utilidad y cualquier cosa me la pueden hacer saber por los canales institucionales de la universidad. Entonces, sin más, espero que puedan realizar un excelente parcial. Cualquier duda, consulta o inquietud estoy a sus órdenes. Y si ustedes precisan ver una prórroga adicional, pues la podemos discutir también por medio de los canales institucionales. Muchísimas gracias, muchísimos éxitos en su temporada de parciales y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Hasta luego.